Mis damitas y caballeros, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Mai de My Lifestyle, para los que no me conozcáis, y para los que seáis habituales, bienvenidos, me encanta teneros por aquí. Esta es vuestra casa como siempre. Hoy es el 1 de enero de 2023, año nuevo, qué fecha tan increíble. Es como que empieza otra vez nuestra vida, es un reset totalmente para todo lo que nos propongamos hacer. Y yo pienso que hay muy pocas personas que no hagan una pequeña lista, aunque sea mental, de propósitos de año nuevo, ese tipo de cosas que nos gustaría mejorar en nuestra vida o hábitos que queremos cambiar, queremos ser más saludables, queremos estar más en forma, queremos ser más constantes con ciertas responsabilidades a lo mejor que tenemos. Y bueno, es normal querer mejorarse uno a sí mismo, al fin y al cabo es un signo de querer ser más feliz, de mejorar tu vida en la medida de lo posible, y es fantabuloso. Este vídeo es especial porque no es el típico vídeo de propósitos de año nuevo. Yo no vengo solamente a contaros mi listita de voy a comer mejor, voy a ser más sana, voy a hacer más deporte, voy a trabajar más duro, voy a pasármelo mejor con mis amigos, a cuidar las relaciones. No solamente es eso. Obviamente os voy a contar lo que yo tengo pensado para este año, qué ámbitos en mi vida quiero mejorar, pero quiero enseñaros también el cómo los voy a implementar, porque ¿a cuántos no nos ha pasado de ponernos a tope al principio de año a intentar mantener este tipo de hábitos, este tipo de propósitos, y al final ha llegado marzo, abril y como que se ha ido perdiendo un poco el fuelle, que hemos dejado de hacer todas estas cosas? Y es muy triste porque llega noviembre, diciembre y decimos, ¡hala!, toda esa lista de cosas increíbles que yo tenía preparadas para hacer este año, que iban a mejorar mi vida de una manera cuantitativa y cualitativa, de una manera increíble, y al final no se han hecho, y ha sido todo por una falta de planificación y de estrategia. Así que nada, coged un papel, un boli y un café o té, que vamos a ponernos a desarrollar estas estrategias y a crear un sistema para mantener nuestros propósitos de año nuevo durante todo el 2023. El primer punto que yo os quiero explicar, y que a mí me ha servido para crear hábitos durante muchos años, ha sido el de el mantenimiento de una acción. Por ejemplo, vamos a coger uno de los hábitos que yo quiero mejorar este año, que es el de hacer deporte de manera regular. La mejor manera de hacer deporte de manera regular no es decir voy a ir al gimnasio 3 días a la semana, 2 horas cada vez que vaya. No, al final vas un día, vas 2 días, acabas agotado porque a lo mejor no tienes la capacidad física y te cansas. A mí lo que más me ha funcionado es la constancia, el hacer muy poquito, pero hacerlo todos los días. Que la tarea de hacer un poco todos los días no resulte tediosa. La primera estrategia es, en mi opinión, la constancia. ¿Qué significa la constancia? Pues si ponemos, por ejemplo, uno de los hábitos que yo voy a implementar este año, que por ejemplo en este caso sería hacer más deporte para estar más sana, encontrarme mejor físicamente, la constancia significa que yo voy a hacer un poquito, pero todos los días, sin excepción. Y esto va a conseguir que tu cerebro y tu cuerpo se acostumbren a hacer una acción de manera rutinaria y no te acabe costando hacerla, ¿no? Que no te cueste esfuerzo hacerla. Es como que está dentro de tu rutina, y una vez que se establece una rutina es mucho más sencillo mantenerla. Por ejemplo, si tú te propones en enero que vas a ir al gimnasio 3 días a la semana, 2 horas cada sesión, pues yo, por ejemplo, eso sé que no lo voy a mantener, porque al final surgen cosas, no lo voy a hacer, o las sesiones son muy largas y es como que me quemo, digamos, ¿no? Haciendo 2 sesiones y la tercera ya la dejo pasar, la semana siguiente igual hago otras 2 y no las 3, es como que pones objetivos un poco irreales, ¿no? Y en cambio el poner una cantidad pequeñita, pero ponerla todos los días, facilita el que yo cree el hábito de hacer esa pequeña acción a largo plazo, ¿no?
Entonces yo pongo en mi calendario, me pongo una alarmita en el móvil, me lo hago como a mí me resulte más cómodo y como me sea más fácil acordarme. Una cosa que me salte una alarma, por ejemplo, es muy útil, y que diga hora de hacer deporte. Y entonces tú te pongas a hacer un poquitito de ese deporte que tú has establecido que vas a hacer. ¿Que tu propósito de año nuevo es comer más sano? Pues a lo mejor tú decides que durante esos 21 días vas a comer todos los días una pieza de fruta. Al menos una pieza de fruta más de lo que sueles comer, no sustituir a lo mejor un alimento por otro, un alimento como puede ser, en vez de comerme chocolate, pues como una pieza de fruta y lo hago todos los días. Un gesto pequeñito, ¿no? No significa que no comas chocolate, significa que cambias un gesto pequeño, pero es algo que vas a hacer a diario. Se dice que se necesitan 21 días seguidos para crear un hábito. En mi caso, yo sé que soy más lenta para crear hábitos, para crear algo que se mantenga en el tiempo, y voy a establecer en mi caso el límite de 31 días, es decir, si yo mantengo una actividad durante 31 días seguidos, que es prácticamente un mes, un poco más, según el mes en el que estemos, para mí ese hábito ya se ha creado y entiendo que me va a resultar más fácil mantenerlo a lo largo de todo el año. Una vez que hemos establecido cuánto tiempo vamos a intentar utilizar para crear cada hábito, vamos a utilizar cada propósito y lo vamos a convertir en un hábito. Y en mi caso, como ya os he explicado, voy a hacerlo por meses, ¿no? Podrías decir, vale, Mai, pues tienes 12 meses, pues vamos a intentar implementar un nuevo hábito o meter un nuevo hábito solamente en la rutina de este año por mes. ¿Por qué? ¿Por qué no pongo todos los hábitos de golpe? Hombre, yo ya hago deporte, yo ya intento comer sano. No lo hago todos los días, por desgracia, ¿no? Que eso es lo que queremos conseguir, crear una rutina diaria, pero yo ya lo hago. Entonces no significa que yo tenga que crear 12 propósitos y meter los 12 en el mes de enero y mantenerlos durante los 12 meses del año. No. Yo voy a crear un propósito para enero y lo voy a mantener todo el año. En febrero voy a meter el segundo propósito, en marzo meto el tercer propósito y así sucesivamente. Esto va a conseguir que yo no me agobie, que no me estrese, y de esta manera vamos a meter un hábito nuevo cuando ya hemos consolidado que el primer propósito se haya convertido en un hábito. Esto va a hacer que tu cerebro se estrese menos porque no es todo nuevo, ¿no? No vas a entrar en una... Al principio siempre empezamos con mucha fuerza, pero no vas a llegar a entrar en ese tedio, ¿no? de que tienes muchas cosas que hacer y no te da tiempo a hacer nada y al final no haces ninguna de ellas, ¿no? Vamos a ir poco a poco. Lo lógico es que tú dentro de estos 12 propósitos, en mi caso voy a hacer 9, no 12, porque no creo que haga falta que implemente más de 9 propósitos. Haced los que queráis, yo no os recomendaría hacer más de 12, pero bueno, mis 9 propósitos que voy a ir introduciendo los voy a introducir por orden de prioridad. Yo voy a meter en enero, en febrero, en marzo, en los primeros meses, aquellos propósitos que yo quiero empezar cuanto antes, ¿no? Los que tienen mayor prioridad. En mi caso, si quiero estar mejor, más sana, sería hacer deporte y comer más sano antes que estudiar, por ejemplo, o que mejorar mis habilidades laborales, ¿no? Que es otro de mis propósitos de este año 2023. Entonces ya tenemos 2 técnicas. La primera es crear propósitos para que se conviertan en hábitos durante este año, y para ello tiene que realizarse de manera continuada, a ser posible todos los días. El segundo es priorizar. Esto significa los propósitos más importantes empezarlos antes, no los que vayan a tener mayor impacto en nuestras vidas, comenzarlos antes. El tercero es establecer definidamente qué significa la actividad que vamos a realizar o a cambiar cada día, establecer los límites. Por ejemplo, en el caso de hacer deporte, tú vas a establecer un mínimo diario. Es como un cupo que tú tienes que cumplir sí o sí para poder en tu fichita en la que tú haces tu seguimiento de los propósitos para ese día, si has completado el propósito o no lo has completado, si has conseguido hacer la meta, el objetivo de ese día o no. En el caso del mínimo podríamos decir, por ejemplo, que serían hacer 10 sentadillas en casa.
o 10 abdominales, del tipo que sea, tú te lo escribes ahí. O, por ejemplo, correr durante 5 minutos, ¿no? O hacer deporte durante 5 minutos. Si tú quieres leer más este año, puede ser leer durante 5 minutos o puede ser leer 2 páginas de un libro, ¿no? Un mínimo que sea muy fácil de alcanzar. Tiene que ser un mínimo muy sencillo de alcanzar, que no cueste mucho esfuerzo. ¿Y por qué es esto así? Porque es mucho más sencillo cuando nos ponemos a hacer algo que hagamos más que el mínimo. Pero si un día tú no quieres hacer nada de nada, tú tienes que tirar de fuerza de voluntad y hacer, aunque sea ese mínimo. Y eso es lo que va a hacer que tu cerebro se ejercite para crear el hábito en sí, ¿no? Porque estás tirando no solamente de deseo y de motivación, sino también de fuerza de voluntad y vas a ejercitar tu fuerza de voluntad. Cuando te encuentres súper motivado, haces más, ningún problema, fantabuloso. Cuando haces menos, no pasa nada, pero tienes que hacer el mínimo. Hay que establecer un mínimo y hay que establecer un máximo, porque esto es lo mismo que lo de decir voy a ir 3 días a la semana, 3 horas al gimnasio. No sirve de nada acabar quemado. No puedes decir durante enero voy a hacer todos los días 1 hora de ejercicio en casa, voy a hacer un desafío como el que yo estuve intentando hacer. No, porque es que luego te vas a levantar fatal y no vas a querer ni ver la alfombrilla del yoga, no te vas a querer acercar a una pesa, no quieres ni salir a la calle a darte un paseo. Lo mismo, eso no es el objetivo es establecer límites para poder crear un propósito que sea duradero y que se convierta en un hábito. Otro punto súper importante para que nuestros propósitos de año nuevo duren y se conviertan en hábitos para toda la vida, si es posible, es que lo hagamos divertido. Tienes que intentar unir una experiencia que a lo mejor te resulta menos atractiva con otra que te resulta más atractiva. Por ejemplo, te encanta una serie específica de Netflix, pues establece que vas a hacer deporte en casa cuando veas esa serie de Netflix. Y si no haces deporte en casa, no puedes ver esa serie de Netflix. Es como que estás acoplando 2 tareas juntas, una que te resulta menos placentera y otra que te resulta más placentera. Y llegará un momento que cuando hagas esto de manera regular, cuando te obligues a hacer esa tarea menos placentera de manera regular, tu cerebro va a empezar a asociar, porque va a liberar unas sustancias químicas, ¿no? Porque está sintiendo placer, tu cerebro está sintiendo placer porque le estás metiendo un punto lúdico, ¿no? Un punto divertido, y al final él acabará asociando la tarea que no te gusta con algo positivo y te costará cada vez menos hacerla. Esto es buenísimo, es buenísimo. Hay que, es verdad, tirar un poco de fuerza de voluntad, porque si dices voy a ver Emily en París y voy a hacer deporte, por ejemplo, si te gusta Emily en París, pero no la puedo ver cuando no hago deporte, pues hombre, lógicamente esto te va a poder crear un poco de sufrimiento o de ansiedad. Tenéis que buscar un intermedio, no consiste en sufrir, porque lo mismo, lo que queremos no es sufrir, sino que sea divertido. Hay que intentar acoplar diferentes cosas que se sinergien, ¿no? Para que nos resulte más sencillo al final hacer la que nos guste menos de las dos, o cuando nos gusta mucho una y una menos, pues no coartarnos siempre, ¿no? También puedes ver tu serie favorita sin hacer deporte, pero intenta que sea más restringido para que tú hagas deporte. Si tú al fin y al cabo vas a verte un capítulo de una serie que a lo mejor dura entre 20 y 30 minutos todos los días, pues sacas la manta del yoga y te pones a hacer deporte ese ratito en casa, aunque sean 4 ejercicios mientras ves el capítulo, ¿no? Has hecho el esfuerzo y además tienes una recompensa inmediata por tu esfuerzo, y al ser inmediata porque ocurre de manera paralela, el cerebro lo va a asociar con una experiencia positiva a pesar de estar haciendo algo que quizás no te encante. Es un método buenísimo, de verdad, probadlo por favor. Hay una manera muy conocida y ya muy estudiada para conseguir ponernos a hacer cosas que nos gustan menos, ciertos propósitos de año nuevo que no sean tan placenteros de nuevo. Pues si tú tienes el propósito de año nuevo de madrugar y no te gusta madrugar,
claro, pues llega un momento que después a lo mejor del primer, segundo mes dices, madre mía, es que no puedo más. Ya voy a empezar a irme quedando un poquito más, 5 minutos más, y al final pues no te levantas a la hora y has perdido el propósito, ¿no? Has perdido ese buen hábito que habías adquirido al principio del año. Para que esto no ocurra, el mejor método que hay a mayores de lo que ya os he contado es reducir la resistencia. ¿Qué significa reducir la resistencia para hacer algo? Esto significa que no haya de manera aparente ninguna otra opción más que lo que tienes que hacer de hacer algo, y además que no haya ningún impedimento para que hagas lo que tienes que hacer. Que esté todo como en bandeja, todo perfecto, todo preparado, todo puesto. Por ejemplo, que tienes que levantarte para estudiar. Muy fácil. Tiene que estar todo preparado el día antes, el libro abierto por la página que tienes que leer, la oficina, la mesa, toda preciosa para estudiar, para que cuando te levantes casi te caigas encima del escritorio y te pongas a estudiar, que esté todo bonito, 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 que sea atractivo ópticamente, que no haya desorden y que no tengas que hacer el mínimo esfuerzo por ponerte a ello, por hacerlo. Lógicamente siempre hay un esfuerzo incluido, pero es el ponerse. Si no hay esfuerzo para ponerse a hacer la tarea, el propósito de año nuevo, es mucho más fácil que nos pongamos a hacerlo. Y como ya hemos dicho, una vez que ya hemos hecho el cupo mínimo, tú escoges si quieres seguir o no, pero es el ponerse. La mayor forma de resistencia que hay para hacer algo suele ser empezar. Luego coges lo que se llama momentum y es más sencillo hacer más de lo que tienes pensado hacer, o de tu mínimo límite, ¿no? El mínimo absoluto que tienes que cumplir. Yo, por ejemplo, lo hago con lo de hacer deporte. Muchos días me dejo los playeros preparados y los leggings y las mallas y ya me extiendo la esterilla de yoga en el salón para hacer lo que tengo que hacer. También me pasaba con hacerme el café por las mañanas, que dirás, Mai, eres absolutamente adicta al café. ¿Cómo te puede pasar esto por las mañanas si para ti beber café es un placer? Pues sí, pero me levantaba tan zombie porque me levantaba muy muy pronto, no era mi hora habitual, ¿no? Cuando implementas de nuevo un nuevo hábito, un propósito de levantarte pronto, pues a veces fallas en otras cosas, ¿no? Te dejas en otras cosas, y esto era tomarme mi café de por la mañana, que para mí es un salvavidas. Y me lo hacía soluble en vez de hacer café. Y hacer café es un placer, honestamente. Y para mí era algo importante porque el hacer el café y el tomarme un café recién hecho es algo que me da paz mental y me ayuda a entrar al día con buen pie. Y cuando dejé de hacerlo porque me daba pereza moler los granos, ponerlo en la cafetera, echar el agua y toda la pesca, pues empezábamos ya como, ay, no me he tomado mi café favorito de por la mañana. Empezábamos ya con mal pie. Pues no, señores. La noche antes mueles los granos de café, pones el filtro, llenas la cafetera de agua y la dejas preparada para que por la mañana solo tengas que levantarte y apretar el botón. Si hace falta, dejas la taza fuera. Esto yo sé que es un ejemplo que suena un poco a tontería, pero os puede pasar con cualquier cosa que os dé pereza hacerlo y que dejéis de hacerlo, pues porque en ese momento del día no os apetece, no os conviene o lo que sea, y al final puede repercutir a todas las actividades que hagáis durante el resto del día. Así que nada, la mínima resistencia, acordaos. Estos han sido todos los puntos que yo os quería explicar para implementar los propósitos de año nuevo de este año 2023. Os voy a enseñar ahora mismo un poco más detalladamente la hoja que yo he hecho, que la voy a dejar en PDF linkeada abajo para que os la podáis descargar. Es una lista en la que yo escribo mis propósitos y los defino. Aquí veis los propósitos que tengo yo para este año, que son hacer ejercicio, comer sano, ser mejor persona, cuidar más mis relaciones, dedicar tiempo al blog, dedicar tiempo al canal de YouTube, estudiar, mejorar mis habilidades o capacidades laborales y el autocuidado físico y emocional. Y aquí os voy a poner un ejemplo concreto de uno de mis propósitos y de cómo yo defino los límites mínimos y máximos del mismo. Este va a ser el propósito de estudiar.
Estudiar parece muy sencillo porque consiste en simplemente sentarse en la mesa y estudiar, pero cuando trabajas a la vez, tienes responsabilidades, tienes compromisos, no es tan fácil mantenerlo porque al final se relega a un segundo plano y no se integra dentro de una rutina. Yo he establecido el mínimo minimísimo, que consiste en estudiar una publicación científica o leer un capítulo de un libro si es largo o estudiar un capítulo de un libro si es corto. Esto es muy poquito en realidad, a lo mejor es 1 hora al día. Bien es cierto que lo ideal es empezar con algo muy pequeñito como 5 minutos, pero teniendo en cuenta que yo tendría que estar estudiando seguramente 8 horas diarias, creo que 1 hora al día es un mínimo muy realista a establecer y es con lo que voy a intentar empezar. Y el máximo son estudiar de 6 a 8 horas diarias. No tengo permitido estudiar más de 8 horas diarias porque en el momento en el que tú te pones a hacer mucha más cantidad de horas de una actividad en concreta, el cerebro ya muchas veces no te funciona, o si te dedicas a hacer deporte hay que tener cuidado, no te pases por lo mismo, no te vayas a lesionar. Y repito, no es trabajar y al final yo también tengo que trabajar a la vez y habrá muchos días que no pueda hacer las 6-8 horas de estudio, pero el límite máximo absoluto son 8 horas. Si yo un día hago 8 horas, me puedo permitir montar una fiesta al fin de semana, como quien dice, o a final de mes. Pero lo importante no es estudiar las 8 horas, lo importante es estudiar esa hora al día, una vez al día. Este es mi límite mínimo y máximo para el propósito de Año Nuevo de 2023 de estudiar. Bueno, mis amorcitos, dejadme en los comentarios, por favor, cuáles son vuestros propósitos de Año Nuevo. Si coincidís en alguno conmigo, yo creo que algunos son muy sencillos, son cosas muy básicas que todo el mundo deseamos para nosotros mismos y para mejorar nuestras vidas. Así que yo espero que coincidamos en alguno, pero contadme otros, que a lo mejor tenéis algún propósito súper interesante, como este año me voy a subir, yo qué sé, el Kilimanjaro, o me quiero leer, no lo sé, 200 libros distintos este año, cualquier cosa. Las cosas tan interesantes que hagáis, por favor me las contáis, que me llama muchísimo la atención y me da mucha curiosidad. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os ayude a implementar buenos hábitos como propósitos de Año Nuevo para este 2023, que mejoren vuestras vidas y que os sirva muchísimo el vídeo y todos los consejos. Si ha sido así, por favor, dadle a like y suscribiros al canal, que me ayuda un montón para saber si os gusta este tipo de contenido o no. A mí me gusta mucho hacer este tipo de contenido, aunque lo haga menos. Pero seguiré haciéndolo, pero si os gusta me encantaría lógicamente saberlo para saber en qué temas nos tenemos que mover un poquito más. Y nada más, espero que tengáis un día fantástico y que estéis súper bien. Hasta el próximo vídeo. Adiós.